Muy buenas tardes a todos y bienvenidos al webinar ¿Existe la distribución de activos perfecta? La teoría de la cartera permanente. Un webinar en el que vamos a entrevistar a Carlos Santiso, gestor de Icaria Capital. Carlos, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, antes de comenzar, os comento que este webinar se enmarca en un ciclo que se llama Aprende con las gestoras, en el que en MyInvestor pues, entrevistamos a diferentes gestores estrella, en ocasiones a representantes de gestoras nacionales e internacionales, para que nos ayuden un poco a aclarar los principales conceptos relativos a la educación financiera y también un poco pues, para que nos ayuden a conocer mejor el fondo que gestionan o la gestora a la que representan. Os aclaro también que la presentación constará de una entrevista y al cabo de esta entrevista abriremos un turno de preguntas que podréis plantear a través del chat. Y bueno, pues hoy, como os decía, tenemos con nosotros a Carlos Santiso, gestor del fondo Icaria Cartera Permanente. Carlos es un experto precisamente en este concepto de cartera permanente, que es un concepto que fue perfeccionado por grandes gurús de la inversión como Harry Brown. Y de hecho, Carlos, próximamente, en concreto el próximo 15 de abril, si no estoy mal informada, sacará un libro sobre este tema que se llama El inversor conservador, cómo proteger tu patrimonio con la cartera permanente, con la editorial Pirámide. ¿Es así, verdad, Carlos? Es así, es correcto. En Así principio iba a que, salir en marzo, pero se retrasará. bueno, pues como tenemos aquí entonces a uno de los grandes expertos en este tema, vamos a aprovechar y vamos a conocer un poquito más sobre este concepto de cartera permanente. La primera pregunta, Carlos, es obligada. Cuéntanos un poco en qué se basa este concepto de cartera permanente. ¿Qué es una cartera permanente? ¿Cómo se construye? Pues básicamente, simplificándolo, es alguien que invierte a través de una cartera permanente, es alguien que asume que el futuro es impredecible, que es algo que desde luego que la experiencia me ha confirmado. Sobre todo porque al final la economía, como ciencia social que es, entre comillas, depende de las interacciones entre seres humanos y estos pues, suelen ser imprevisibles, dependiendo del entorno en el que se muevan, pues actúan de una forma u otra. Entonces, la cartera permanente pone solución a este problema, creando una cartera que básicamente, independientemente del momento macroeconómico que nos encontremos o las variables que estén presentes en el mismo, que pueden ser muy variables. No es lo mismo, por ejemplo, la inflación de los años 70 que la inflación con la que convivíamos en los 80, que la deflación del siglo XIX, que la actual. O sea, es difícil simplificarlo, pero básicamente, sea cual sea el entorno, la cartera permanente va a tener un comportamiento razonablemente bueno. Su punto negativo, que evidentemente como cualquier activo financiero o cartera lo tiene, es que su rentabilidad a largo plazo será menor que la de los principales activos de riesgo, como pueden ser la renta variable o el real estate. Esto no es un reloj, o sea, una cartera permanente desde el año 2000 ha dado una rentabilidad superior a la renta variable, pero porque podríamos decir que un periodo de 20 años es un periodo corto, entre comillas, pero para inversiones lo es. ¿Y cómo consigue prepararse para cualquier entorno económico? Pues básicamente equiponderando los 4 activos más conocidos por la mayoría de los inversores, que son el oro, los bonos gubernamentales de mayor calidad crediticia, que en este caso sería los bonos, bueno, la deuda, digamos, de países como Estados Unidos, como Alemania, países que sean referentes en cuanto a seguridad. Es algo imprescindible esto. Por otra parte, el efectivo, efectivo entendido como efectivo en sí, o sea, dinero, o letras del tesoro, que es otra forma de efectivo realmente, o sea, se considera efectivo en sí. Y por último, renta variable. Entonces, al final estamos hablando de 4 activos que todos conocemos: bolsa, bonos gubernamentales, efectivo y oro, equiponderados, 25% en cada uno. De esta forma, sea cual sea el entorno, el comportamiento será razonablemente bueno. Aunque siempre digo que no es un depósito a plazo fijo, porque hay gente que cuando dices que sea cual sea el entorno, el comportamiento será razonablemente bueno, se piensan que es como un depósito, pero
nada más lejos de la realidad. O sea, un depósito tiene una volatilidad del 0% y la cartera permanente tiene una volatilidad entre el 5 y el 7%, porque evidentemente se mueve más. Y es un poco la forma de resumirlo, el concepto. Muy bien, muy bien resumido. Em, en vuestra página web, cuando habláis un poquito del funcionamiento de la cartera permanente, que hacéis una metáfora con las 4 estaciones y demás, habláis de que la primavera es la estación de la inflación. Ahora la inflación vuelve a estar un poco de moda, ¿no? Porque parece que empieza a haber indicios de que podríamos volver a encontrarnos en un terreno inflacionista. Em, ¿Hasta qué punto, te pido un poco para que nos ayudes a hacer divulgación financiera en ese sentido, hasta qué punto es dañina la inflación para un ahorrador? Porque no todo el mundo es consciente de eso. ¿Cómo describirías tú el daño que la inflación le puede hacer al ahorro de alguien? Pues es el principal enemigo del ahorrador, eso no hay duda, y evidentemente es algo de lo que hay que protegerse. Mucha gente no es consciente de esto, se piensa que la inflación es algo, bueno, es algo abstracto, realmente lo es, pero que realmente si tienes 1.000 euros y dentro de 10 años sigues teniendo 1.000 euros, pues que pues no has perdido dinero. Este es el concepto que tiene gran parte de la gente, te diría. Pero realmente no es así porque las monedas fiat son pues, el euro, el dólar, las principales monedas que utilizamos como método de intercambio, se van depreciando a lo largo del tiempo. Esto es así y será así de por vida, por el método de funcionamiento que tienen las monedas fiat. Entonces, esto conlleva que esos 10.000 euros dentro de 10 años, piensas que tienes 10.000 euros, realmente no los tienes, porque lo que podrías comprar hace 10 años con 10.000 euros es significativamente superior a lo que puedes comprar 10 años después. Es decir, en términos de poder adquisitivo, que es el punto importante aquí, tu capacidad ha disminuido enormemente. Tal es, tal es la importancia de la inflación, no solo como concepto, sino para tenerlo en cuenta, que en mi libro pongo un ejemplo de la devaluación del dólar, y podríamos decir el euro, o sea, al final es básicamente lo mismo. La devaluación del dólar los últimos 20 años es superior al 70%. Y si cogemos la etapa de la década de los 70 y los 80, tengamos en cuenta que la inflación media en la década de los 70 fue del 8%. O sea, significa que si durante ese periodo de tiempo no te has protegido, básicamente te has quedado sin capacidad adquisitiva en términos reales. Alguien que no haya invertido en el año 1970, pues llega el año 1980 y se da cuenta de que básicamente cuando va a hacer la compra, algo tan cercano como eso, pues no puede comprar ni un tercio de lo que podía comprar 10 años antes. Este es el concepto, que es muchísimo más grave de lo que todos nos pensamos, incluido yo, porque como digo que es algo abstracto, no te das cuenta hasta que es demasiado tarde. Ujú. ¿Y de qué manera nos protegeríamos de la inflación desde el punto de vista de la inversión? Quiero decir, invirtiendo intentamos generar una rentabilidad, con lo cual ya por ahí estamos compensando esa pérdida de nivel adquisitivo que supone la inflación, pero además hay activos o hay métodos de inversión que sean especialmente favorables para hacer de contrapeso a la inflación. Podríamos decir que sí, entre comillas. Al final es bastante complicado. De hecho, hemos vivido un entorno los últimos años, digamos, los últimos 13 años, desde que se inició el primer quantitative easing en Estados Unidos, que fue en 2009, en agosto de 2009, si no me equivoco. Hemos vivido un entorno anormalmente deflacionario, o sea, no ha habido inflación. Uno de los puntos por los que creo que ha sucedido esto, que lo escuchaba en un podcast recientemente, en el podcast de Juan Such, que fue un profesor de Harvard, y hacía esta reflexión, la cual
coincido 100%, es que los últimos 15 años la redistribución de riqueza ha sido brutal en favor de las clases más adineradas. O sea, básicamente ha disminuido, o sea, ha desaparecido prácticamente la clase media y la clase media ha pasado a ser más pobre y la clase rica ha pasado a ser más rica. ¿Qué tiene que ver esto con la inflación? Tiene que ver mucho, porque las clases más adineradas son más proclives a ahorrar. Por eso la tasa de ahorro actualmente está prácticamente en máximos históricos. Ahorrar invirtiendo. Me refiero que las clases más adineradas están más habituados a invertir, por lo que hay bastantes más flujos y bastante más ahorro en los mercados financieros de lo que había antes. Este es uno de los motivos por los que yo creo que no hemos visto inflación, además de la tecnología y otros aspectos. Entonces, creo que un periodo de inflación contenida como en el que hemos vivido estos años es muy peligroso porque tras periodos largos de inflación contenida suelen venir periodos de inflación alta. Digamos que está contenida, escondida, apagada, pero cuando algo la aviva, que suele ser el apetito por invertir o que digamos que los agentes adquieren más confianza, que es un poco lo que estamos viendo estos últimos meses, puede venir totalmente de golpe, que es lo que estamos viendo desde hace 3-4 meses básicamente. Y hay muchos activos que se entienden que son como defensas para cubrirte contra la inflación, que realmente no lo son, porque es muy importante entender que la inflación es algo muchísimo más complejo de lo que nos creemos. Reduciéndolo, podríamos decir que hay dos tipos de inflación. La inflación buena, que es la que se genera por medio de, pues fluye el crédito, la economía funciona bien, suben los salarios, aumenta el consumo, aumenta la demanda agregada y consecuentemente aumentan los precios, porque como hay una mayor demanda, aumentan los precios. Eso es lo que sería la inflación buena, la que no es preocupante. Pero hay otro tipo de inflación, que es la que más me preocupa a mí, que es la inflación mala, la que se da cuando se pierde la confianza en la moneda fiat o en los estados, que básicamente los precios incrementan no porque incrementen fruto de que hay mayor consumo y mayor demanda, sino fruto de que la moneda se devalúa, fruto de la pérdida de confianza y consecuentemente los activos en relación a esa moneda valen más, pero no porque los activos valgan más, sino porque la moneda vale menos. El oro, en el primer tipo de inflación, no tiene por qué funcionar bien, de hecho, diría que no funciona bien, y en el segundo tipo de inflación funciona espectacularmente bien. Entonces, no podría decir que el oro es un activo que te protege contra la inflación porque realmente no es así, aunque mucha gente piense que sí lo es. Un activo que sí que tiene una relación más directa con la inflación serían las materias primas, sacando el oro, las que tienen un consumo más industrial, las que se utilizan más para los productos de consumo en sí, pues como podría ser pues el cobre, como podría ser el propio petróleo por el precio de la gasolina, entre otras cosas. Bueno, en definitiva, materias primas que tengan un uso industrial, porque el oro la componente de la demanda del oro, demanda para uso industrial es minoritaria. El oro, pues la mayor parte de su demanda es como valor refugio. Y por finalizar, que me estoy alargando demasiado, al final la única protección contra la inflación son carteras que estén lo suficientemente equilibradas como para protegerte de la inflación buena y de la inflación mala. Y creo que dentro de ese encuadre de carteras que te protegen contra la inflación buena y la inflación mala, se encuadra la cartera permanente sin duda, porque en momentos de inflación buena, la renta variable lo hará bien, el efectivo lo hará bien, porque cada vez inviertes a tipos más altos en letras del tesoro, y al final vas consiguiendo una rentabilidad atractiva. Y en cambio, cuando viene la inflación mala, la más peligrosa, el activo que mejor te va a proteger de ese entorno es el oro. O sea, te diría que es el único activo. Está por verse dentro de muchos años si el Bitcoin también lo permite, pero a día de hoy yo solo te sabría decir Está por el verse oro. si se le considera siquiera un activo, ¿no? Sí, sí, en Bueno, y de efecto. todos modos, Carlos, también tendríamos los bonos ligados a la inflación, ¿no? Que Hmm. deberían ser algún tipo de resguardo, ¿no?
A ver, los bonos ligados a inflación no te protegen contra la inflación y parece una contradicción, pero realmente es así. Depende de los precios a los que los compres, y me explico. Ahora mismo los bonos ligados a inflación cotizan a los precios más altos de su historia. ¿Por qué? Porque los bonos ligados a inflación lo que cotizan son los tipos reales. Los tipos reales son la diferencia entre los tipos nominales, la rentabilidad que dan los bonos gubernamentales y la inflación. Eso te da el tipo real. Pues a día de hoy, como los bonos gubernamentales dan rentabilidades en mínimos históricos y la inflación está, digamos, las expectativas de inflación están por encima del 2% ahora mismo, estamos en un momento de tipos reales negativos, básicamente en la parte más baja de la historia económica. Pues cuando tú compras un bono ligado a inflación, imagínate que tiene un vencimiento dentro de 10 años, lo que te estás asegurando es, en términos reales, no perder más de un 1% anual. Eso es lo que te garantizas. O sea, si hubiese una inflación desbocada, imagínate como la que hubo en los años 70, por encima del 10% en algunos años, el bono ligado a inflación lo que te generaría es que tendrías una pérdida real del 1, exactamente igual que ahora. O sea que los bonos ligados a inflación, venga o no inflación, lo que va a hacer es rendirte a un tipo real del 1% a los precios actuales, si los compras hoy. Entonces, más que una protección contra la inflación a día de hoy, que son pérdidas reales garantizadas, lo veo como un seguro contra la inflación. ¿Por qué un seguro? Porque la diferencia entre el dinero, tener dinero en euros y tener un bono ligado a inflación, es que tú si tienes dinero en euros y viene una inflación del 7%, pierdes ese 7%, y si lo tienes en bonos ligados a inflación, solo pierdes un 1%. Por eso digo que es un seguro, porque venga lo que venga, vas a estar protegido hasta todo lo que exceda Seguro esa con prima, pérdida del ¿no? 1%. Un seguro con prima, exacto. Una prima en estos momentos del 1%. Bueno, volvamos entonces un poco al concepto de cartera permanente. Me llama la atención que este concepto de cartera permanente distribuya de forma equiponderada los 4 activos de los que se compone, ¿no? Con un 25% cada uno, la renta variable, el efectivo, la renta fija y el oro. ¿Por qué ese mix en concreto y con esa ponderación del 25% cada uno en concreto es tan bueno a la hora de adaptarse a todos los ciclos económicos? ¿Qué hace que esa sea la fórmula Es, perfecta? es una muy buena pregunta. No sé si Brown, cuando la compuso, fruto de la suerte o fruto de que realmente lo sabía, porque en la época en que Brown la compuso, digamos que el acceso a la información era muchísimo más limitado y los cálculos que se pueden hacer hoy en día, en aquella época, él la compuso en los 80, era bastante menos accesible. Pero Brown era una persona brillante, o sea, toda la complejidad que subyace sobre un concepto tan simple como la cartera permanente es impresionante, o sea, hay muchísimo detrás. Dista mucho de ser un planteamiento sencillo, es bastante complejo, pero ese 25% yo digo a día de hoy que es acertado porque se ha ido desarrollando a lo largo de los años. Por ejemplo, Ray Dalio cogió la idea de Brown y la llevó en sus palabras un poco más allá. Él lo que dice es que el riesgo de la renta variable no es equivalente a los bonos y él lo que hace es una cartera permanente equiponderada por el concepto que se denomina risk parity, que es paridad-riesgo, que es que en términos de riesgo o volatilidad todos los activos contribuyan lo mismo. Y eso hace que sea una cartera dinámica, porque las volatilidades de los activos no son fijas, son dinámicas. Pero yo me quedo más con la aproximación de Brown que la de Dalio, porque la de Dalio, para ejecutarla lo suficientemente bien, es muchísimo más complejo y básicamente por eso el fondo más grande del mundo, si no me equivoco, es el fondo de Ray Dalio. Pero la cartera de Brown, ese 25% al final, en términos de riesgo, está bastante equiponderado. Y me explico.
Si incluyes bonos con vencimiento dentro de 10 años, la volatilidad de esos bonos es un 5 o un 6% aproximadamente. Pero los bonos que se incluyen en la cartera permanente, que son con vencimientos superiores a los 20 años, tienen una volatilidad cercana al 15%, que es bastante aproximada a la volatilidad media de la renta variable, que también está entre el 15 y 18%. Y la del oro también está en ese mismo rango, entre 15 y 18%, por lo que al final tenemos tres activos equiponderados que tienen muchas diferencias entre sí, y esa es la magia de la cartera permanente. Se comportan de forma muy diferente en periodos largos, igual en el día a día no, pero en periodos largos sí. Se comportan de forma contraria, tienen volatilidades elevadas, pero la magia de la diversificación y de la cartera permanente hace que con tres activos con volatilidades elevadas tengas una volatilidad, pues como por ejemplo la que tiene nuestro fondo, que es del 5,3%, es bajísima, porque se neutralizan entre sí al tener muy poca correlación. La correlación entre la renta variable y los bonos es negativa, y entre la renta variable y el oro es prácticamente cercana a cero. Y eso es un poco la magia, que al tener volatilidades similares y correlaciones tan bajas, hace que sea una cartera tremendamente equilibrada. En cambio, un planteamiento más sofisticado como el de Dalio hace que tengas que confiar en que volatilidad es igual a riesgo, que entre comillas podríamos decir que sí, pero no del todo. Entonces, bueno, lo convierte en algo muchísimo más complicado. Ujú. Bueno, hablando como estábamos hablando del tema de la volatilidad, para vosotros, uno de los objetivos en el fondo es que los partícipes tengan una trayectoria sin sobresaltos, reduciendo la volatilidad de la cartera. Y un poco por lo que comentas, la volatilidad en la que os estáis moviendo actualmente es del 5%, y para que los asistentes a este webinar se hagan una idea, un fondo de bolsa tendría una volatilidad del 15%, ¿no? ¿Comentabas? O sea, Es, ya tendríais un nivel de volatilidad, es una de las medidas más importantes que hay de riesgo en el mundo de la inversión. Bueno, pues ya estaríamos hablando de que vuestra volatilidad es una tercera parte de la que tendría un fondo de bolsa. Por cierto, que estoy viendo que ya alguno de los asistentes ha empezado a plantear algunas preguntas en el chat. Cuando terminemos la entrevista con Carlos Santiso, ya daremos paso al turno de preguntas, y las que se hayan ido escribiendo en el chat, no os preocupéis, que ahí se quedan guardadas, y empezaré por ellas en el turno de preguntas. Em, una pregunta que te quería hacer, Carlos, un poco así, es si esta distribución de activos es fija, hablábamos de ese 25% para cada uno de los 4 activos que componen la cartera permanente, ¿qué impide a otros fondos o incluso a inversores particulares copiaros y replicar vuestro asset allocation, es decir, vuestra distribución de activos, por ejemplo, con fondos indexados? O sea, dicho de otro modo, ¿qué valor añadido estaríais aportando en concreto bueno, pues en el fondo que tú gestionas, en Icaria Cartera Permanente? Realmente nada, porque mismo en mi propio libro explico cómo formar una cartera permanente, pero hay que matizar ese nada. Nosotros estamos en constante investigación y llegamos a puntos que desde luego un particular le costaría más llegar, porque nosotros estamos en el día a día ahí. También es cierto que nosotros, por ejemplo, la parte de renta fija no invertimos a través de ETFs porque no nos gusta. A través de ETFs no puedes tener una duración adecuada. O sea, nuestra parte de renta fija tiene una duración y me explico. Una duración no es el número de años que faltan hasta el vencimiento. Duración es la exposición a tipos de interés. Es lo que va a hacer que se mueva más o menos un bono en términos de rentabilidad. Entonces, nosotros, para que el riesgo esté totalmente equilibrado, componemos una cartera de bonos con una duración que nosotros creemos que es la adecuada para que la volatilidad del fondo sea la que es anormalmente baja. Entonces, ese es uno de los valores que nosotros aportamos, que nosotros conocemos bien
el sector de la renta fija, llevamos muchos años moviéndonos en él, y tenemos una cartera de bonos compuesta por nosotros mismos. Otro de los valores que también aportamos es que nuestra cartera permanente no es una cartera permanente al uso, como podría ser lo que se entiende como una cartera permanente europea, porque nosotros creemos que es un grave error componer una cartera permanente europea. Entonces, lo que proponemos es una cartera permanente americana más una cartera permanente europea, funcionando en un pack. O sea, digamos que es una cartera permanente en uno, pero compuesta por dos carteras permanentes, 50-50%. Nuestro peso en bonos de Estados Unidos, en los bonos americanos, está cubierto por medio de, bueno, tenemos una cobertura de divisa, lo cual conlleva que tengamos cero riesgo divisa en los bonos. Eso es otro de los aspectos que apoyamos. Y sobre todo, el conocimiento macroeconómico que conlleva pues, llevar muchos años trabajando en esto, porque algo a lo que nosotros llegamos, que nunca he escuchado hablar sobre el tema y lo desarrollaré profundamente, es que una cartera permanente europea es menos cartera permanente que una cartera permanente americana. Y eso solo llegas si haces un estudio profundo y tienes conocimientos macroeconómicos profundos sobre la materia. Y me explico por qué. Porque el dólar y el oro, digamos que son los grandes rivales históricos. La moneda fiat de referencia a nivel mundial es el dólar, es la moneda con mayor demanda. Y la reserva de valor, es decir, la reserva no fiat, la moneda no fiat de referencia es el oro. Esto conlleva que periodos muy buenos para el oro normalmente sean periodos muy malos para el dólar y viceversa, periodos muy malos para el dólar son buenos para el oro. Esto es muy importante porque la relación, el oro está relacionado directamente con los tipos reales. Y esto es algo muy importante que hemos explicado muchas veces, pero es puro sentido común, siempre lo decimos. O sea, ¿por qué alguien querría tener una posición en oro? ¿Por qué? Si no genera ningún tipo de dividendo, ni de interés, ni de cupón, no genera absolutamente nada. Pues al final es simplemente comprender bien pues, el comportamiento de los grandes agentes económicos y tener conocimientos de macroeconomía. El único motivo por el que alguien querría tener una posición en oro es cuando los tipos reales son negativos. Si tú tienes dinero, euros, no puedes invertir en ningún activo libre de riesgo sin que se deprecie. Tipos reales negativos significa que las letras del tesoro, que son los activos libres de riesgo, o los propios euros, se deprecian todos los años. No hay alternativa libre de riesgo que no pierda valor. En ese escenario el oro tiene todo el sentido, porque el oro no se deprecia. Por eso cuando hay un entorno de tipos reales negativos, el oro sube. En cambio, en momentos de tipos reales positivos, significa que nuestros euros en depósitos o en letras del tesoro van a conseguir una rentabilidad positiva después de inflación. Y en ese campo, en ese escenario, el oro no tiene ningún sentido. Si por mis euros me pagan un 2% en el banco, ¿para qué demonios voy a querer tener lingotes de oro que no me generan ningún tipo de interés? Entonces, hay que entender esto para saber que el oro está ligado a los tipos reales americanos, no europeos. Por eso digo que la cartera permanente, que es más cartera permanente, es la americana, porque el oro está referenciado al dólar por un motivo, porque es la divisa de referencia, y los tipos reales que van a hacer moverse al oro son los tipos reales americanos y no europeos. Entonces, ese es otro de los aspectos que nosotros aportamos, que quizás un particular, aunque es sencillo hacerse una cartera permanente y seguramente en el largo plazo una cartera permanente con 4 ETFs equiponderada tenga buen rendimiento, creemos que nosotros con nuestra forma de analizar y de entender vamos a aportar más valor en el largo plazo, además de tener unas comisiones muy bajas. En vuestra web, Carlos, decís que lo que hacemos es sencillo de explicar y de entender y que para vosotros esta es una premisa que debe cumplir ineludiblemente cualquier inversión. Y de hecho tú, Carlos, predicas con el ejemplo, ya que tienes un programa de podcast que se llama Hablemos de Inversiones, ¿no? Que se centra precisamente en divulgar vuestras tesis de inversión. ¿Hasta qué punto crees que es imprescindible que un inversor entienda en qué invierte? En general, como forma de entender lo que es el mundo de la inversión.
Creo que es para mí el punto más importante, sin duda. O sea, es que invertir sin al menos conocer los cimientos de dónde estás invirtiendo solo tiene un final, solo tiene un desenlace, que es perder dinero. Y no son solo palabras, o sea, me apoyo realmente en datos. Hay un estudio muy interesante de JP Morgan que analiza las cuentas de retail, o sea, las cuentas de inversores, desde el año 96 hasta 2015, y hablamos de JP Morgan, que las cuentas que tenga son inversores más cualificados que la media, y el retorno medio desde el 96 hasta 2015, la rentabilidad anualizada del inversor retail de JP Morgan era de un 2,1% y la inflación del 2%. En ese mismo periodo la renta variable se había revalorizado, no me acuerdo si un 8 o 9% anual. Entonces, ¿por qué es imprescindible invertir en cosas sencillas de entender para poder entenderlas? Porque cuando las cosas se pongan feas, y siempre hay un momento en las que se ponen, porque para obtener rentabilidad hay que asumir riesgo, eso es la verdad más real de los mercados financieros. Cuando las cosas se ponen feas, si no entiendes realmente en dónde estás invertido o lo que estás haciendo, vas a dudar, vas a dudar. Da igual los números que veas en el Excel de que la bolsa suba a largo plazo, es absolutamente indiferente. En un momento, cuando las cosas se ponen feas, no es solo que tus inversiones estén cayendo un 30 o un 40%, es el ambiente que hay. La economía se está derrumbando, la mayoría de tus conocidos están perdiendo dinero, te ves contagiado por un entorno ultra pesimista. Si no entiendes lo que estás haciendo, vas a acabar vendiendo. Es que en la mayor parte de los casos. Por eso es imprescindible acometer inversiones sencillas si no tienes los suficientes conocimientos para hacer inversiones más complejas, y aunque sean sencillas, entenderlas, no invertir a ciegas. Es que al final nuestro patrimonio es lo más importante que tenemos, más allá de la familia y la salud, evidentemente, pero a nivel material es lo más importante, nos lleva toda nuestra vida a acumularlo para poder tener una mayor libertad y disfrutar, e invertirlo sin conocimiento, a mí personalmente siempre me ha parecido una imprudencia. Ujú. Bueno, y yo añadiría a lo que tú dices, Carlos, que cuanto más conocimiento tenga el inversor, más impermeable será a las posibles influencias que pueda recibir por parte de, bueno, pues de otras terceras personas que a lo mejor tengan un conflicto de interés y que le quieran, pues, vender productos o le quieran, bueno, pues meter en inversiones que a lo mejor no siempre son las que más le interesan, ¿no? O sea, la mejor manera de saber que nadie te está influyendo en contra de tus intereses es saber un poco, pues, de lo que hablas y más o menos las líneas generales de cómo funcionan estos temas, ¿no? Em, Antes has mencionado el tema de la descorrelación, hablando de la renta variable, o sea, de la bolsa, de la renta fija, del oro. Me gustaría, no sé si podrías dar una pincelada extra, porque esto de la descorrelación, muchas veces hablamos de ello y no somos conscientes de que hay algunas personas que no acaban de entender bien el concepto, porque además hay gente que se aproxima a veces a los webinars que a lo mejor no parte de conocimientos financieros previos, y a mí me gusta no dar por hecho que se entiende todo, sino que por lo menos los conceptos más importantes, recordarlos siempre. ¿Cómo definirías qué es la descorrelación, Carlos? Pues a mí me gusta, antes de definirlo estadísticamente, definirlo con sentido común. Al final, entendiendo un poco los activos en sí, en qué estamos invirtiendo, tiene sentido decir que los bonos y la renta variable no tengan gran relación entre sí. Y me explico por qué. ¿Cuál es el entorno que más favorece a la renta variable? Un entorno con tipos de interés bajos. Y una subida de tipos de interés fruto de un buen crecimiento económico es favorable para la renta variable, pero es malísimo para la renta fija. Entonces, aquí ya entendemos que la renta variable y la renta fija, simplemente por los propios inputs que hacen que se muevan, no tienen gran relación entre sí.
Y si nos vamos al oro, lo explicaba un poco antes, la relación con los tipos de interés y demás, y los momentos donde suele tener mayor importancia, atrae mayor cantidad de flujos, desde luego que no están relacionados con los mejores momentos para invertir en renta variable mayormente, que es cuando hay una pérdida de confianza en los estados. Eso es muy malo tanto para los bonos como para la renta variable. Entonces, también podemos deducir que la relación entre el oro y la renta variable y la renta fija es reducida, no hay relación. Entonces, esto es básicamente el principio de sentido común que nos lleva luego a la estadística a medir la descorrelación. Que la descorrelación no es más que estadísticamente medir el comportamiento de un activo si se explica por el comportamiento del otro, es decir, si se mueven en el mismo sentido. Si la correlación entre la bolsa y la renta fija es negativa, que lo es, esto lo que quiere decir es que normalmente, y no tiene que ser todos los días, normalmente si la bolsa sube, la renta fija cae. Esto es en términos estadísticos. Y si la correlación es cero, lo que viene a decirnos es que no hay ninguna relación entre el comportamiento de un activo y otro. Simplemente, pues cada uno toma su camino sin ningún tipo de vínculo ni relación. Explicado de forma simple, sería realmente esto. Lo que pasa es que la correlación, que es lo difícil del asunto, es dinámica, no es estática, va variando. Hay momentos en que la renta fija y la renta variable tiene correlación negativa, lo cual es muy positivo para carteras diversificadas, y hay momentos en los que la correlación se vuelve positiva, lo cual es muy negativo para carteras diversificadas. Y es un poco lo que hay que entender, que no es algo fijo, es algo que va variando, y esas variaciones hacen que el incremento, o sea, el comportamiento de una cartera incremente su riesgo. Es decir, cuando las correlaciones tienden a positivo, el comportamiento de una cartera diversificada es peor. Hay un mayor riesgo, hay una mayor volatilidad, etcétera, etcétera. ¿Y qué perspectivas tienes, Carlos, para las distintas clases de activos? Dentro de que el hecho que van a tener en vuestra cartera va a ser siempre el mismo, por muy buenas perspectivas que le veas. Pero en términos generales, de aquí al medio plazo, ¿cuál crees que va a ser la tendencia general en las bolsas, en la renta fija, incluso en el oro? Nosotros, aunque tenemos el fondo cartera permanente, que es un fondo relativamente estático, más allá de luego los ajustes que hacemos nosotros, también tenemos un fondo de renta variable que puede invertir en cualquier activo y de hecho lo hace. Entonces, el posicionamiento en ese fondo te viene a decir lo que nosotros realmente estamos viendo. Nosotros en renta variable vemos unas valoraciones muy exigentes, hablando rápido vemos burbuja, salvo en algunos sectores que no están en burbuja. O sea, digamos que hay una cierta simetría entre los diferentes sectores de renta variable. Hay sectores que están a buen precio, hay sectores que están en precio y hay sectores que están increíblemente sobrevalorados. Pero en términos agregados podríamos decir que hay burbuja. En la renta fija Antes de que vayas a la renta fija, perdóname, dime alguno de los que están baratos, por lo menos. ¿Das alguna pista? Es que nosotros no hacemos, o sea, no hacemos un análisis, como se dice, top-down, hacemos un análisis bottom-up. Entonces, nosotros vamos compañía a compañía y a veces No, pero ¿en qué encontramos... sectores encontráis con mayor frecuencia compañías que están infravaloradas? ¿Dónde Pues, es por ejemplo, más fácil encontrar estos chollos? Porque no creo que sea el tecnológico, por ejemplo, ¿no? no, desde luego que no. A ver, los sectores que están más baratos son los ligados al sector de energía y materias primas, eso es indudable, aunque es un sector que a nosotros no nos gusta demasiado. Pero nosotros, yendo compañía a compañía, encontramos, pues lo comentaba hace unos meses, cuando Pelotón cotizaba a 200 veces beneficios, nosotros teníamos en cartera como una de las principales posiciones Tecnogym, que de hecho lo comentamos en nuestro podcast con Marcos Vázquez, que nos pareció una posición súper interesante. Al final, ¿qué ha pasado? Pues que Tecnogym lleva en el año un 20% de subida y Pelotón lleva un 30% de caída. Ejemplos como este, pues encontramos en los países nórdicos una compañía que se llama, una compañía pequeñita que se llama Sdiptech,
que en el año del COVID, en 2020, creció más de un 20% y el crecimiento orgánico también fue positivo. Cuando la empezamos a analizar vimos que cotizaba como a 40 veces beneficios, pero que si simplemente cumplía el 60% de lo que la directiva decía y venía cumpliéndolo todos los años como un reloj, estaba cotizando un 30-40% por debajo de lo que debería. Pues nosotros compramos, se disparó un 40% y redujimos peso. Vamos encontrando pequeñas oportunidades. Parece que encontramos gangas allí donde miramos, pero nada más lejos de la realidad. Al final, compañías que estén a buen precio, hemos encontrado un 30% de las compañías que tenemos en el fondo. Y para cubrir esas compañías que están relativamente caras, caras entre comillas, no hablamos de compañías tecnológicas, compañías que cotizan un 10% más caras de lo que han cotizado históricamente, que no tiene nada que ver con el mercado, que cotiza mucho más caro. Para protegernos de eso y de la burbuja que vemos en mercado, tenemos una cobertura, que si el mercado se desplomase este año un 60%, nosotros solo caeríamos un 18-19%, básicamente. Y por contra, capturamos un 50% de lo que suba la bolsa, que es más o menos donde estamos, porque llevamos una rentabilidad del 3,5-3,7 en lo que va de año. Vale, entonces ahora cuéntame para la renta fija. Discúlpame que te he interrumpido con lo de la renta variable. Nada, no. Vuestras previsiones para la renta fija y para el oro. Pues en la renta fija tengo opiniones diferentes. Me parece que en Estados Unidos ha habido un repunte de las rentabilidades de los bonos bastante importante. Recordar que cuando suben las rentabilidades de los bonos, eh, o sea, cuando un inversor que tiene un bono le sube la rentabilidad de ese bono, realmente lo que está haciendo es perder dinero. La relación entre rentabilidad y precio es inversa, para entendernos. O sea, ha habido una gran corrección en la renta fija americana, sobre todo. Creo que la renta fija americana, que el bono a 10 años ahora mismo da una rentabilidad del 1,6% más o menos, está a unos precios razonables. O sea, está cara, evidentemente, pero muchísimo menos cara que la renta fija europea, que cotiza a menos 0,3 anual. O sea, un bono americano paga un 1,6% anual y un bono alemán paga un menos 0,3 anual. La diferencia es gigantesca. Entonces, creo que hay una de las mayores burbujas de la historia. Bueno, podría decir la mayor burbuja de la historia en la renta fija europea, la mayor, nunca ha habido otra igual. Y creo que en Estados Unidos se ha normalizado un poco la cosa, porque en el año 2000 las rentabilidades que daba un bono americano y un bono alemán eran prácticamente idénticas, eran muy similares, pero ahora hay una diferencia de un 2% y en mi opinión no es más arriesgado invertir en el Estado americano, en Estados Unidos, que invertir en Europa. Es mi opinión personal. Entonces, creo que aunque la renta fija está en burbuja, la renta fija europea está en una burbuja considerablemente superior. Respecto al oro, ahora mismo podríamos decir que está caro porque los tipos reales están en negativo, en zona de mínimos históricos, o sea, nunca han estado tan negativo, fruto de que los tipos nominales, es decir, los bonos, están en mínimos, es un poco lo que los ha llevado ahí, no la inflación. Y podríamos decir desde ese punto de vista que está caro, pero aún así es un activo que a mí personalmente me gusta mucho porque es un seguro espectacular ante un crash de magnitudes importantes. O sea, en un entorno como el que vivimos, que es el de mayor deuda de la historia, o sea, los países están más endeudados que nunca, estamos rompiendo todo tipo de récords. Si en algún momento hay alguna crisis de deuda, y hay pérdida de confianza en los estados, que creo que podría suceder dado el desenlace que llevamos los últimos años, el oro va a volar como activo refugio que es, porque es la protección entre las incertidumbres de los estados. Entonces, a pesar de que desde un punto de vista de tipos de interés reales creo que está caro, creo que a día de hoy es el seguro más barato que puedes adquirir en el mercado. Entonces,
Están todos los activos caros, pero me quedaría de quedarme con uno, aunque jamás invertiría una gran cantidad de mi patrimonio en el oro, o sea, un 25% me parece ya un rango muy elevado, que es lo que tenemos en la cartera permanente. Pero Ujú. diría que el oro es de los que más me gusta. Muy bien. Bueno, pues hemos estado hablando del Icaria Capital permanente, pero también tenéis otro fondo que es Icaria Capital Dinámico. No sé si me podrías dar nada, una pista rápida sobre cuál es la política de inversión de este fondo, su propósito. Ujú, sí. El Icaria Capital Dinámico es un fondo que siempre me echan, tenemos un grupo de Telegram y siempre me echan la bronca en el grupo porque me dicen que nunca hablo de él. Y es cierto, igual que somos muy activos a la hora de hablar de la cartera permanente y estamos en muchos medios, del dinámico no es así, casi nunca hablamos de él. Tiene un motivo, que es que básicamente los últimos 2 años lo que hemos estado haciendo es analizar compañías sin parar, pero no invertíamos en compañías, invertíamos en índices. Entonces, no creíamos que fuese un fondo que deberíamos de comercializar activamente porque no nos parecía un producto bueno para vender. Un fondo que simplemente invertía en índices con comisión de gestión no tenía demasiado sentido y ese es el motivo por el que no lo comercializábamos. Pero a día de hoy, desde enero de 2021, desde el 1 de enero en concreto, ya tenemos, después de varios años analizando sin parar compañías, ya tenemos una cartera de compañías compuesta. Y es un fondo que sigue la filosofía de la cartera permanente desde un punto de vista de que es un fondo conservador, bastante más conservador que invertir en renta variable en sí, que a día de hoy me parece un poco agresivo. Y digo que es conservador porque nosotros tenemos nuestra cartera de compañías, pero también tenemos una cobertura que nos limita las pérdidas. Y si hay un crack como el que hubo en 2008 o en cualquier otra crisis donde el mercado cayó entre un 40 y un 55%, como decía antes, nuestro fondo de renta variable no llegaría a caer ni siquiera un 20%. Y ese es el motivo por el que nosotros básicamente estamos muy tranquilos, se dé el escenario que se dé. Es más, a mí mi instinto me pide, o sea, mi yo interior me pide que, que caiga todo. O sea, es el escenario con el que yo me sentiría más cómodo porque en la cartera permanente estaría tranquilo porque sabemos que esto es a largo plazo y que en periodos de 5 años la probabilidad de que el retorno sea positivo es muy alto y en la cartera del dinámico tendríamos una pérdida más que soportable para cualquier perfil de inversor que sería inferior al 20% y en contra de todos esos puntos que desde luego son negativos, pero en el dinámico podríamos quitar la cobertura e invertir a unos precios de saldo habiendo caído solo un 20%. Y esto te da una ventaja gigantesca porque cuando caes un 50% para recuperar el nivel anterior tienes que subir un 100%, pero cuando caes un 20% cambia bastante el asunto. Para recuperar el nivel anterior tienes que subir considerablemente menos. Entonces, lo que a la mayoría de fondos tardarían en recuperar si hay una caída de un 50 varios años, a nosotros nos llevaría uno. Y ese es el motivo por el que a mí me empuja, ojalá vengan caídas, aunque va en contra de mi patrimonio que está invertido en nuestros fondos, pero creo que es lo mejor que podría suceder ahora mismo. Muy bien. Bueno, pues nada, Carlos, si te parece, vamos a abrir ya el turno de preguntas, que tenemos ya unas cuantas en el chat. Ya, bueno, pues las voy a ir leyendo, pero los asistentes, si se siguen animando a hacer más, pues las pueden seguir formulando a través del chat. Vamos a ver, comenta José, o José, mi madre no tiene idea de inversión. ¿Podría confiar en usted como gestor y el fondo cartera permanente para tener sus ahorros? Y añade, ¿en qué plazo, de manera sensata, podría ver sus ahorros con ganancias sin pérdidas? Pues a la primera pregunta, al final depende mucho de la confianza que te genere el gestor y su proceso. Es una labor de investigación y podría decir que los ahorros de mis padres están y de mi abuelo y parte de mi familia están en nuestros fondos, por lo que bueno, respondiendo a la pregunta, mis padres confían en mí, el resto de padres ya es una labor de los hijos, si les ayudan a gestionar el patrimonio, decidir si confían o no.
Y la segunda pregunta, preguntaba un plazo Sí, ¿en qué prudencial de inversión. plazo sensato podría Mm, haber ganancias en su inversión? Pues ¿Qué es plazo le una de darías a las... tu fondo para un poco ponerlo a prueba de, oye, esto funciona? Hmm. Es una de las grandes ventajas de la cartera permanente. Igual que en renta variable puedes tener periodos de más de 10 años en pérdidas y no han sido pocos, contrariamente a lo que la gente cree, hay bastantes periodos en los que en 10 años la renta variable ha arrojado pérdidas. Contrario a la renta variable, la cartera permanente en periodos de 5 años no ha arrojado pérdidas nunca. Nunca. Y hablo desde, bueno, nunca, hablo desde el 73, perdonadme. En periodos de 5 años agrupados desde el 73 siempre ha dado rentabilidades positivas, por lo que yo me atrevería a decir que es un horizonte temporal en el que la probabilidad de tener beneficios es bastante elevada. En el dinámico, pues es un fondo de renta variable, pero como nosotros tenemos un perfil tan conservador y hacemos una gestión tan activa del riesgo, es un fondo de renta variable descafeinado, por lo que el horizonte temporal también diría que serían 5 años, aunque considero que tiene más riesgo nuestro fondo de renta variable que la cartera permanente. Eso es indudable. A pesar de que este año vaya bastante mejor el fondo de renta variable, es algo coyuntural, no tiene nada que ver. Es un fondo que tiene más riesgo que la cartera permanente. Ujú. Pregunta Pedro, en los últimos meses el comportamiento del fondo Icaria cartera permanente ha sido peor que el de la renta variable en su conjunto. Entonces él pregunta qué es lo que ha penalizado al fondo, el oro, los bonos o quizá la propia posición en efectivo, ¿no? Porque si la bolsa sube, tienes un 25% en efectivo, pues... Es una buena pregunta. Igual que el año 2020 fue muy buen año para una cartera permanente, el año 2021 no lo está siendo, es una realidad. Hablaba al principio de que los bonos han corregido fuertemente, en concreto los bonos americanos han corregido, yo diría, más de un 15%, es una corrección bastante notable para renta fija. El oro también ha corregido bastante, es uno de los activos que peor lo está haciendo en el año. Y al final, pues si sumamos renta fija, pérdidas, oro, pérdidas y el efectivo no se mueve, pues el 25% de renta variable no ha ayudado a que la cartera permanente lleve un buen año. La cartera permanente americana lleva un 4% de pérdidas y nosotros llevamos un 2%, aproximadamente la mitad. Pero a mí ese comportamiento de corto plazo me es absolutamente indiferente. O sea, al final es ruido de corto plazo. Esto ya sucedió en 2013, que la gente que invierte en una cartera permanente, siempre lo digo, y hay gente a la que esto que comento le genera rechazo, pero si te genera rechazo, una cartera permanente no debería de ser tu vehículo de inversión. Una cartera permanente desde el año 73 ha dado una rentabilidad anualizada del 8,7%, lo cual es espectacular, teniendo en cuenta que la renta variable ha dado una rentabilidad del 10%. Hay muy poca diferencia. Por contra, la volatilidad de la cartera permanente es de un tercio y la máxima pérdida que ha habido en el camino en la renta variable es de un 55% y en la cartera permanente de un 15-16%. O sea, las diferencias son increíblemente favorables para la cartera permanente. Pero esto no quita que, como decía al principio, sea un depósito a plazo fijo. En el año 2013, que es lo que siempre comento, en el año 2013 la bolsa subió un 30% y la cartera permanente cayó un 2%. Esto puede suceder porque la cartera permanente no tiene gran relación con la bolsa, más allá de que tan solo tiene un 25% en bolsa. Entonces, cuando comparamos una cartera permanente con la bolsa, nos estamos equivocando porque los componentes de la cartera permanente no son bolsa. También ha habido periodos como por ejemplo de enero a mayo donde la cartera permanente tuvo un comportamiento espectacular y la renta variable tuvo una caída del 40%. Entonces, no es justo la comparación ni en favor ni en detrimento, es lo que podría decir. Habrá periodos donde los resultados sean peores que en renta variable y habrá periodos como 2020 donde los resultados sean significativamente mejores que en renta variable. Y en el muy largo plazo, la renta variable debería de dar una mayor rentabilidad porque su riesgo es considerablemente mayor. Es así, hay mayor rentabilidad, mayor riesgo. Es lo que podría decir.
Ujú. Pregunta José que por qué no incluís países emergentes en la cartera permanente. Exposición a los mercados emergentes, ¿no? Esto es una de las cosas que comentaba al principio, que nosotros aportamos valor. Nosotros que conocemos muy bien cómo se mueve la macroeconomía y cuáles son los cimientos de la cartera permanente, sabemos que en una cartera permanente no se pueden incluir países emergentes. Y explico por qué. Una cartera permanente tiene que ser una cartera permanente de un área geográfica. ¿Y por qué de un área geográfica? O como la nuestra, que son dos funcionando como una sola, pero simplificándolo, si nos vamos a una cartera permanente europea, el equilibrio de una cartera permanente viene por la descorrelación entre la renta variable y la renta fija y el oro. Pero si lo simplificamos a la renta variable y la renta fija, en periodos donde hay grandes correcciones o hay crisis, la renta fija, salvo en 1994, siempre ha servido para acolchar las pérdidas de la renta variable, siempre se ha comportado bien en las crisis. Y esto es básicamente por la relación que comentaba antes de los tipos de interés y la renta variable. Cuando hay una crisis se bajan los tipos de interés, eso hace que los bonos suban y además de eso se produce lo que se llama flight to safety, vuelo en busca de seguridad, que los bonos atraen flujos porque digamos que son un activo refugio como puede ser el oro. Ese es el motivo. Pero si tú incluyes emergentes, la contrapartida de la renta variable emergente debería de ser los bonos emergentes, porque como comentaba antes, el comportamiento de la bolsa del área geográfica en la que tú inviertes tiene que tener su contrapartida en los bonos de esa área geográfica. No valen de otra, si no, no funciona como una cartera permanente. Tiene que haber la contraposición entre renta variable y bonos ligados por los tipos de interés de ese área. Si incluimos renta variable emergente y renta fija emergente, la renta fija emergente dista de ser un activo libre de riesgo. Está muy alejado de ser un activo libre de riesgo. Y la cartera permanente solo puedes incluir bonos que sean libres de riesgo, que son los bonos de mayor seguridad a nivel mundial. Entonces, por esos principios no podrías incluir renta variable emergente en una cartera permanente porque dejaría de ser una cartera permanente y sería una cartera diversificada, lo cual no es malo, ojo, pero sería una cosa La diferente. alquimia ya sería otra, ¿no? Mm. Pregunta María, esa parte de oro que tenéis en la cartera permanente, ¿cómo la tenéis? ¿Cómo invertís en ese oro? No, entiendo que no es oro físico, igual son ETCs o ¿cómo ganáis esa exposición al oro en la cartera? Mm. Aquí hace unos meses, porque había una gran confusión, escribí un artículo desarrollando la tesis de por qué invertir en ETCs es igual de seguro que invertir en oro físico, pero bastante más cómodo y práctico. Nosotros invertimos en ETCs que tengan respaldo de oro físico. Esto significa que realmente estén cubiertas las participaciones por oro. La forma de articular los ETCs europeos, bueno, no son UCITS, pero los que se comercializan aquí en Europa, la forma de articularlos es, hay unos lingotes que son ligeramente superiores a las participaciones que tiene ese ETC, se forma una SPV, que para explicarme, una SPV es Special Vehicle Purpose, que es un vehículo un vehículo especial que está separado jurídicamente de la gestora. Es una sociedad con independencia jurídica de todo, o sea, está aislada. Y en esa SPV se depositan los lingotes para que en caso de que quiebre la gestora, el depositario, no haya unión jurídica, está totalmente fuera de riesgo los lingotes de oro. Esto es como se componen los ETCs en los que nosotros invertimos, que están articulados por medio de una nota que te da derecho a esos lingotes de oro, pero que básicamente el ETC por regulación tiene que estar respaldado por el número suficiente de lingotes e incluso llevado un paso más allá, el ETC da Mundi te permite consultar diariamente todos los lingotes con su código de serie. Tienen un Excel que te suben diariamente y tú puedes consultar todos los lingotes con su número de serie que están contenidos en el ETC. Sí, de hecho Nosotros creo que hay invertimos. alguna gestora que incluso te permitía ir a visitar el banco en Suiza o donde sea que tienen los lingotes custodiados en su cámara acorazada, que incluso permitía esa posibilidad, ¿no? De que fueras ahí
a ver tus lingotes Sí, físicos, porque efectivamente ahí están, ¿no? Aclarar simplemente a nuestros oyentes que un ETC viene a ser un poco como un ETF, que a lo mejor es un concepto con el que están más familiarizados, solo que no se les puede llamar ETFs porque en realidad esa F, que sería de fondo, no les es de aplicación porque no son fondos en realidad. Pero bueno, de algún modo es como si fueran ETFs, o sea, replican el comportamiento en su caso no de un índice, sino de una materia prima. Pregunta José si se puede mover el dinero de un plan de pensiones a vuestro fondo de cartera permanente. Aquí, José, pues aclararte que el dinero invertido en planes de pensiones, mucho me temo que no se puede sacar ni reembolsándolo ni traspasándolo, a menos que se den alguno de los supuestos de liquidez que contempla la ley. Es decir, la jubilación, el hecho de que hayan pasado 10 años, enfermedad, paro, etcétera. Solamente en esos supuestos legales es cuando puedes sacar tu dinero o traspasarlo a otro producto de inversión. Lo que sí que puedes hacer es traspasar el dinero que tengas en planes de pensiones a otros planes de pensiones. No sé si habrá planes de pensiones que sigan la filosofía de cartera permanente, que seguramente alguno haya. O si vosotros en un futuro, Carlos, os plantearéis sacar un plan de pensiones que casaría muy bien, ¿no?, con vuestra filosofía, la de el plan de pensiones y la cartera permanente. Pero bueno, eso... sí, sí, nos lo han planteado muchas veces, pero de momento no es algo que esté, no es algo que esté en nuestros planes y me consta que de momento no hay ningún plan de pensiones de cartera permanente porque no sé si es viable constituirlo, no sé si se les permitiría invertir, lo desconozco, si se les permitiría invertir en ETCs, no UCITS, no lo sé. Mm. Bueno, comenta Vicente, si tuvieras que invertir un ahorro acumulado un 50% en Icaria cartera permanente y otro 50% en Icaria capital dinámico, ¿recomendarías un all-in para el primero y DCA o value averaging para el segundo? Es una pregunta muy complicada porque igual que en una cartera permanente, creo que es perfectamente posible hacer all-in. De hecho, yo cuando pues, fruto de una venta o de lo que sea, acumulo una cierta parte de una cierta cantidad de dinero, lo invierto de golpe. Pero en un fondo de renta variable sí que tiene más sentido hacer DCA o value averaging. Entonces, diría que en una cartera permanente no tienes por qué, aunque el componente psicológico es importante y la gente suele sentirse más cómoda invirtiendo poco a poco. Entonces, ahí depende de cada uno. Si psicológicamente crees que te va a ayudar, es aconsejable. Y en un fondo de renta variable, la verdad es que sí que lo recomiendo invertir poco a poco y más en el entorno en el que estamos de máximos históricos. No creo que sea el mejor momento para hacer un all-in en renta variable. Comenta Diony, si no te parece poco conveniente comprar un 25% de la cartera, dedicar un 25% de la cartera a bonos gubernamentales a largo plazo en el momento actual, bueno, pues porque piensa que puede haber impago de deuda pública por el alto endeudamiento tanto en Europa como en Estados Unidos. Bueno, aquí, antes de nada, aclarar que tú no decides si es un 25%, si es más, si es menos en función de tus perspectivas, ¿no? Ahí tu propia filosofía te obliga a dedicar un 25% de tu cartera a este tipo de activo, sí o sí. Pero bueno, al margen de eso, respecto al temor que plantea Diony de que pueda haber impagos en la deuda pública, ¿tú crees que podemos llegar a ese escenario? No. La renta fija, o sea, la deuda pública en la que nosotros invertimos está considerada libre de riesgo, no por nosotros, por el mundo en sí. ¿Y por qué está considerada libre de riesgo? Porque no tiene riesgo de crédito. Es decir, si un banco, si un Estado no fuese capaz de devolver su deuda, el Banco Central podría emitir más moneda para devolverla. Básicamente este es un poco el motivo por el que se considera un activo libre de riesgo. Un impago no considero que pueda darse. Sí que creo que puede darse una crisis de confianza en la cual la renta fija sí que sufriría. Pero una cartera permanente, es que esta pregunta siempre me la dicen, una cartera permanente sin renta fija no es una cartera permanente. O sea, tú puedes considerar que no te sientes cómodo invirtiendo en renta fija por el motivo que sea y puedes constituir una cartera diversificada sin renta fija. Estoy de acuerdo.
Pero para mí el activo más importante de la cartera permanente es la renta fija porque es básicamente el que tiene correlación negativa con el activo de mayor riesgo, que es la renta variable. Si tú no incluyes la renta fija en una cartera permanente, te estás cargando su volatilidad, su control de riesgo, su equilibrio, te estás cargando básicamente todo. Es importante entender también que cuando nosotros invertimos en renta fija, no lo hacemos a vencimiento, nosotros hacemos una gestión de duración, que es uno de los detalles que comentaba que aportábamos nosotros como gestores. Esto implica que, aunque compremos un bono que tenga una rentabilidad del 1,6%, pues podría darse el caso que si caen los tipos desde el 1,6 hasta el 0,8 que estaban hace menos de un año, nosotros tengamos una rentabilidad del 20%. Comprando bonos que tienen una rentabilidad a vencimiento del 1,6. Entonces, la renta fija es muy compleja de entender, lleva muchas horas, pero sintetizándolo diría que siempre que quieras invertir en una cartera permanente, el 25% de renta fija es obligatorio. Si no, no vas a tener el comportamiento de una cartera permanente. Bueno, además que esto no va de hacer timing, ¿no? O sea, aquí no se trata de acertar cuál es el mejor activo en cada momento, aquí se renuncia al timing y se hace esta distribución de activos y se confía en que esta proporción, este mix, de tan buenos resultados como los ha dado en las últimas décadas y ya está, ¿no? También un poco al hilo de esto, otro de nuestros asistentes, Javier, plantea si tiene sentido invertir en una cartera permanente cuando el oro está caro y la renta fija está en negativo, al menos en Europa, teniendo en cuenta que ya ambos tipos de activos ya son el 50% de la cartera permanente. Yo incluso añadiría a los temores de Javier que además dices que la bolsa está cara. Entonces, por ver las cosas también desde el otro punto de vista, el propósito de la cartera permanente es largo plazo, ¿no? Con lo cual, cualquier momento debería ser bueno para invertir porque no, o sea, entiendo que el horizonte de inversión es tan largo que sea este el mejor o no sea este el mejor momento, en todo caso, poco a poco irá encauzándose en la dirección en la que tiene que encauzarse, ¿no? A ver, el planteamiento que hace es bueno. O sea, al final el razonamiento es todos los activos están caros, ¿por qué lo va a hacer bien una cartera permanente? Tiene mucho sentido lo que dice. El problema ahí es que estamos hablando de los 4 activos de referencia históricamente. O sea, ¿cuáles son los activos más importantes de los mercados financieros? Deuda pública, renta variable, oro y efectivo. Son los 4 más importantes. No ha habido ningún periodo de 2-3 años donde los 4 activos caigan a la vez, ninguno. Entonces, para mí la cartera permanente en el entorno actual tiene más sentido que nunca. O sea, a pesar de todo de eso que comentaba, que es cierto, tiene más sentido que nunca, porque en el caso de que venga una inflación fuerte, desde luego que quedarte en liquidez no va a ser la solución. Que te empujen a invertir en renta variable porque los tipos de interés están bajos, desde luego que tampoco lo va a ser. Cualquiera, o sea, al menos uno de los activos de la cartera permanente, en caso de que las cosas se pongan feas, va a recibir flujos de los grandes agentes económicos. Los grandes agentes económicos son las grandes fonturas, los grandes bancos de inversión y demás. Porque si las cosas se ponen feas en la economía, básicamente hay 2 refugios. Uno, los bonos gubernamentales, que en todas las crisis desde el 73 han funcionado espectacularmente bien, salvo en 1994, que fue una corrección mínima, o el oro. Solo hay estos 2 activos, es que no hay más. Entonces, es cierto que están caros, pero no hay mejor refugio ante un momento de incertidumbre como el actual que una cartera permanente. A mí no me cabe ninguna duda. Si se da el escenario más feo, que es lo que comentaban también uno de los asistentes, una crisis de deuda, un impago, el oro es que va a multiplicar por varias veces y daros cuenta de que el oro en los años 70 multiplicó por más de 3 veces, o sea, un 300%, superior a un 300%. Imaginemos que se da el caso de un impago de deuda pública, algo que es muy improbable, pero que se da. La renta fija
caería muchísimo, una barbaridad, pongamos un 80%. La renta variable caería una barbaridad, sería un 60%, que multiplicado por un 25% ambos nos darían una caída, ese 50%, es un 50% en total, nos daría una caída de un 30%, ponle. Pero es que el oro, he dicho, que en la década de los 70 multiplicó por más de 3. Si el oro multiplicase por más de 3 en un escenario como el que acabo de mencionar, 25% por 3 quedarían compensadas las pérdidas que estoy comentando. O sea, la cartera permanente daría un retorno positivo. Por eso es muy importante entenderla como un conjunto y no como los activos por separados. Eso es la clave de la cartera permanente. Entender que se dé cual sea, o sea, se dé el escenario que se dé, la cartera permanente va a tener un comportamiento razonablemente bueno y nos va a proteger de la inflación. Ha sido como un reloj. Desde la década de los 70 ha tenido una rentabilidad del 5% real. La década de los 80 del 5%, 90 5%, la década del 2000 5%. Todas las décadas ha tenido una rentabilidad real del 5%. Que si somos exigentes, o sea, si profundizamos en eso, es cierto que desde los últimos 40 años han sido favorables para la cartera permanente y para cualquier tipo de inversión, porque los tipos de interés se han ido a mínimos históricos, lo cual beneficia a la renta variable y lo cual beneficia a la renta fija. Soy bastante más pesimista de cara a los próximos 40 años que de cara, o sea, que los últimos 40 años. Soy bastante más pesimista en cualquiera de los activos, pero creo que en relativo a la renta variable y los demás activos de riesgo, la cartera permanente seguirá arrojando un comportamiento más satisfactorio, ajustando rentabilidad y riesgo, que la renta variable. Es lo que no me queda ninguna duda. Muy bien. Nos pregunta Enrique que en Morningstar ve que el índice de referencia es 40% del MSCI World Treasuries, me imagino que es, TR, ¿verdad? Y no, MSCI World Net TR, euro, y el 60% Global Treasury. Que si podrías explicar el porqué de este índice comparativo. No sé si es un índice que es el índice de la categoría dentro de la cual os encuadra Morningstar y por eso está esa composición o un poco qué explicación tendría o si existe acaso un índice o una combinación de Sí, índices con la que os compararíais. El índice de Morningstar, desde luego que no, porque no tiene nada que ver con nuestra composición, tiene un peso demasiado alto en renta variable. Los índices con los que nos comparamos, bueno, nos comparamos por ley, por obligación de la CNMV, con el índice 40% renta variable, 60% renta fija a nivel global, que lo tenemos en nuestra página web, la comparativa, en tiempo semi-real, todas las semanas lo actualizamos. Ese sería el índice que nos indica la CNMV y luego, por otro lado, lo compararía con una cartera permanente europea, pues, que es la más fácil de componer para los inversores retail, pues podría ser una de nuestras comparativas. Pero el de Morningstar, pues bueno, es el que asigna la categoría y como la cartera permanente es algo muy diferente a la categoría, pues es complicado. Otro de nuestros asistentes nos preguntaba si en MyInvestor comercializamos este fondo y si les podíamos facilitar leasing. Sí, efectivamente, en MyInvestor comercializamos el fondo y el leasing pues lo he puesto en el chat, aunque de todos modos, pues si se meten en nuestro buscador de fondos, pues en una cartera permanente también lo pueden encontrar sin problemas. Nos hemos pasado de tiempo porque están los asistentes muy interesados en el turno de preguntas, Carlos, pero bueno, voy a leer un par de preguntas más y ya cerramos la sesión, que tampoco quiero abusar de vuestro tiempo. Nada, no te preocupes. Pregunta Miguel, ¿qué recomendarías a un usuario que tuviera, pues, por ejemplo, un capital de 10.000 euros para invertir a 10 años? ¿Cartera permanente, capital dinámico o una combinación de ambas? Y si ves que habría un momento mejor para invertir en una o en otra, o, o dependería un poco del comportamiento que tuviesen los Mm. mercados.
Bueno, antes de nada, matizar un punto, que el fondo de la cartera permanente nace en un fondo que ya existía, que venía de Santa Lucía, era un fondo perfilado de Santa Lucía. Se utilizó ese fondo, se le cambió el nombre, se cambió el folleto y demás, y el fondo como tal, la cartera permanente como tal, el nuevo fondo, se inicia el 7 de mayo de 2020. Lo digo porque en MyInvestor figuran los datos del anterior fondo que no tiene nada que ver con el fondo actual, por si a alguien le genera la duda. En Morningstar sí que está corregido. Respecto a lo otro, no soy nada amigo de hacer market timing, la verdad, pero nada, porque digamos que la mayor lección que he aprendido los últimos 10 años trabajando en esto ha sido precisamente esa, que hacer market timing es absolutamente imposible. Entonces, a nivel personal, lo que yo hago, que es bastante conservador para lo que es mi perfil, porque yo tengo una tolerancia al riesgo elevada, podría tener un perfil de riesgo más alto, pero en mi caso, para estar, bueno, tranquilo no, porque lo estaría igualmente, pero porque lo decidí así y me parece lo adecuado. Tengo un 50% de mi patrimonio en la cartera permanente y un 50% en el capital dinámico. Básicamente con esto lo que tengo es un 62,5% en renta variable y el resto en oro, efectivo y renta fija. Y se amolda muy bien a mi personalidad. Mi idea es mantenerlo así de por vida. Con esto quiero decir que quizás cuando eres más joven, pues, bueno, deberías, sí, asumir más riesgos. En mi caso no lo veo necesario, así me siento, me da una rentabilidad satisfactoria. Pero siempre se puede jugar dependiendo de la tolerancia a las pérdidas que puedas tener. Pues, por ejemplo, si inviertes 100% cartera permanente, es difícil tener pérdidas superiores al 20%. Si inviertes 70% cartera permanente, 30% renta variable, es difícil tener pérdidas superiores al 25%. Y un 50-50 sería difícil tener pérdidas superiores al 30%. Pueden darse, sí, pero históricamente no se han dado. Es la referencia que yo utilizo. Entonces, ese sería el baremo que yo utilizaría. ¿Te sientes incómodo con un 30%? Pues el peso 50-50 no es el tuyo. ¿Te sientes incómodo con un 20%? Pues 70-30 no es el tuyo. Tendrás que ir a un 100%. Y eso sería lo que yo conjugaría para decidir qué pesos dar. Y en cuanto al régimen de aportaciones periódicas, ¿hay alguna pista, algún consejo que darías? Porque si huyes el efecto timing, imagino que eres defensor del tema de las aportaciones periódicas, ¿no? Sí, yo todos los meses hago mi aportación periódica y de hecho en este inicio de año que fue anormalmente negativo para la cartera permanente hice aportaciones extraordinarias y en el de renta variable que ha ido muy bien no he hecho aportación. Pero básicamente eso lo decido sobre la marcha. Lo que sí que tengo claro es que un porcentaje fijo de mi ahorro mensual va invertido a los fondos sí o sí. Eso todos los meses es impepinable. Me ayuda a ¿Hay ser más... estrategias en este sentido, Carlos, a la hora de hacer aportaciones periódicas? ¿O es tan sencillo como veo cuánto Hay. dinero? Sí, hay. El DCA es una de ellas y para algo como la cartera permanente, digamos que es lo mejor, porque tiene una volatilidad tan baja que de nada te sirve rizar el rizo, no vas a generar más rentabilidad, por lo que invertir todos los meses la misma cantidad es la aproximación más adecuada. Pero en cambio, si estás invirtiendo en un fondo de renta variable, yo soy muy defensor de comprarte el libro de Michael Edenson, que es un catedrático de matemáticas, sobre value averaging, que explica una especie de DCA más sofisticado que te permite conseguir una rentabilidad ligeramente más alta en el largo plazo sin más riesgo. Es un juego de aportaciones. Recomiendo siempre el libro porque es muy complicado de explicar, son 200 páginas de libro, pero que si le dedicas 5 o 6 horas, sabes utilizarlo para el resto de tu vida. Y yo es algo que a nivel personal, en el fondo de renta variable, sí que utilizo. En el fondo de cartera permanente no, es que es absurdo, porque es un fondo que se mueve muy poco, tiene muy poca volatilidad. Bueno, y comentábamos que íbamos a leer una segunda pregunta. Una de las que faltan por leer, una de las que más veo que se repiten, es por qué en algunos de esos activos que componen tu cartera
optas por la indexación a través de ETFs o fondos indexados en lugar de, pues, por ejemplo, en renta variable, en lugar del stock picking. ¿Qué te lleva a decidirte por la selección de valores? Me da igual que sean emisiones de renta fija, que ahí sí que hacéis Sí, selección. ¿Y qué te lleva a decidir cuándo vas a tirar de índices? es muy buena la pregunta. Digamos que mis dos pasiones son análisis de empresas y asset allocation, que es construcción de carteras, básicamente, son mis dos pasiones. En la construcción de carteras, si quieres que el riesgo esté muy controlado, la volatilidad muy baja y básicamente que no tener ninguna sorpresa desagradable, es más adecuada la indexación, porque no hay error humano. Al final estás invertido en el índice y no vas a cometer ningún error que te aumente los parámetros de riesgo o te desvíe sobre lo que tú esperas. Por eso yo creo que en carteras diversificadas los índices, salvo en renta fija, que no soy amigo de ellos, no me gusta la indexación en renta fija, pero en renta variable sí, creo que tiene muchísimo sentido. Cuando es un bloque, una cartera que conforma un bloque. Pero en cambio, cuando ya hablamos de un fondo de renta variable, a mí no me gusta nada la indexación. Es contradictorio porque en un fondo sí y en otro no, pero para mí es que son filosofías de inversión totalmente opuestas, que es lo que me gusta. Por eso se complementan tan bien. En la inversión en renta variable necesito conocer dónde estoy depositando el dinero, necesito conocer las empresas, necesito contactar con ellas, necesito analizarlas y eso es lo que me da la certidumbre. En la cartera permanente me da la certidumbre la composición de la cartera y en la renta variable me da la certidumbre el conocimiento de las compañías. Es que son para mí dos filosofías muy diferentes que las dos me gustan. Entonces es la explicación. Vale, por cierto que nos pedían que recordásemos el nombre, entiendo que se refieren al nombre del libro de Value Averaging que recomendabas, que es de Michael Edelson y se Michael llama Edelson. Value Averaging. No sé si tiene traducción el libro al español y cómo se llama en español, pero bueno, el tema es Value Averaging y el autor es este, lo pongo en el chat. Y luego, bueno, pues ya que estamos hablando de libros, pues nos recordamos que Carlos justo desde hoy, dentro de un mes, publica el suyo, que no sé si es el primero, Carlos, por cierto, o tienes otros. Pues mira, bueno, es que es extraño porque es un libro que ya publiqué, hice una autoedición con Amazon, se Ujú. vendió muy bien, me contactó el grupo Anaya y me propuso quedarse con los derechos para publicarlos ellos. Entonces lo tuve que retirar de Amazon, se dejó de vender y vuelve a estar a la venta, yo creo que va a ser antes de un mes, pusieron el día 15 para no pillarse los dedos, pero yo creo que a principios de abril volverá a estar. Es mi primer libro, aunque ya está publicado. Y bueno, espero escribir para 2022 otro, porque la verdad es que ha sido una experiencia muy chula que me ha ayudado a ordenar ideas y demás. Pero sí, lo he disfrutado. Ha sido como un cuaderno de bitácora. Vale, pues os recuerdo el título del libro de Carlos Santiso, se llama El inversor conservador, cómo proteger tu patrimonio con la cartera permanente. Y bueno, pues ya nos hemos quedado sin tiempo. A todos aquellos que se os hayan quedado preguntas en el tintero, ya sabéis que nos las podéis plantear en MyInvestor a través de nuestras redes sociales. Incluso tenemos además un consultorio de educación financiera que se llama Hello My Investor y que podéis escribir vuestras dudas a este consultorio a la dirección de correo hellomyinvestor@myinvestor.es. El webinar de hoy colgaremos la grabación mañana en el blog y en nuestro canal de YouTube, con lo cual pues, podéis revisar algunos de los conceptos que se han explicado e incluso también podríais, si quisierais, plantear las dudas que se os hayan quedado sin contestar en los propios comentarios del vídeo en YouTube. Y nada más, solamente me queda agradecerte, Carlos, tu presencia hoy aquí. Carlos Santiso, gestor de Icaria Capital, muchísimas gracias. Gracias a ti por la invitación. Un placer. Y muchísimas gracias también a todos los asistentes por compartir su tiempo hoy con nosotros. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes. Un saludo. Hasta luego.